esta presentación nos vamos a ocupar de un tema muy interesante que son las perífrasis verbales. Y para analizar las perífrasis verbales nos hemos ocupado de buscar ejemplos en frases célebres de la farándula argentina. Vamos a leer un fragmento. Pobre Susana, miren cómo está. Dice, en las últimas horas había circulado la versión que daba cuenta de un regreso inmediato de la diva a Buenos Aires para hacerse atender por su traumatólogo Alejandro Dueto, quien la conoce en profundidad, ya que fue el responsable de su operación de cadera en la clínica Los Arcos en 2010. Si bien la estrella de Telefe tiene agendada la consulta con el prestigioso profesional, eso no sucederá por ahora. Pobre Susana. Hemos marcado acá algunas formas verbales. A diferencia de lo que veníamos viendo, en esta diapositiva lo que nosotros vemos es que tenemos marcado más de una forma, ¿sí? Hasta ahora nosotros decíamos que el rey de la oración era el verbo. Entonces que siempre teníamos que empezar por el análisis del verbo para poder ver sus argumentos, el argumento externo que era el sujeto, el resto de los argumentos y demás. Pero ahora, en estas expresiones, nosotros vemos que tenemos marcado como núcleo, ¿sí?, más de un verbo. Si miramos la primera, dice, en las últimas horas se había circulado la versión que daba cuenta, ¿sí? Y acá tengo había circulado. Y eso es una forma compuesta. Después tengo daba cuenta y tiene agendada. Y así nos vamos a introducir de a poco en el concepto de perífrasis verbales. Bien, al pie de la diapositiva tienen la bibliografía obligatoria que ya se encuentra en Moodle. Las perífrasis verbales son dos o más verbos que constituyen un solo núcleo del predicado. ¿Qué significa esto? Que como les decía previamente, si bien antes nosotros marcábamos en el predicado un núcleo verbal y ese núcleo verbal era solamente una palabra, cuando nos referimos a perífrasis verbales estamos hablando de dos o más verbos que constituyen el núcleo del predicado y que van juntos. ¿Por qué van juntos? Porque son una unidad compleja, es decir, hacen referencia a un evento único. Las perífrasis tienen una determinada estructura, ¿sí?, que la vamos a ver para que ustedes las puedan identificar. Esa estructura está conformada por un verbo denominado auxiliar más un verbo denominado auxiliado. Y el gráfico lo que muestra es esa relación entre auxiliar y auxiliado. Bien, ¿qué características tiene el verbo auxiliar? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es muy importante para hacer el análisis y para no equivocarse. El auxiliar es el que tiene la información morfológica, es decir, es el que va a estar flexionado, el que va a tener flexión de número, de persona, sobre el que yo voy a poder analizar, por ejemplo, el sujeto. Es un verbo finito, conjugado y personal, ¿sí?, que era hasta ahora el tipo de núcleo que nosotros estábamos marcando. ¿Qué características va a tener el auxiliado? El auxiliado va a ser el principal. ¿Por qué va a ser el principal? Porque es el que va a seleccionar los complementos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que yo voy a tener que mirar el auxiliar, es decir, el primero, para poder ver, por ejemplo, la concordancia con el sujeto, el número, la persona, voy a tener que pensar en el auxiliado para ver qué complementos va a seleccionar, para ver qué argumentos. ¿Qué categorías gramaticales van a poder ser verbos auxiliados? Las formas no personales, es decir, el infinitivo, el gerundio y el participio. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Susana Jiménez, yo tengo había circulado, ¿sí? Entonces, la información morfológica la voy a tomar de había. Yo sé que la versión, que, eso es el sujeto porque miro había. Y los complementos los voy a tomar de circulado. Circulado viene del verbo circular, entonces yo me voy a preguntar, ¿algo circula? ¿Sí? Bueno, lo que circula es la versión. De ahí yo voy a saber que ese verbo solo exige un sujeto y que no exige otro complemento más. ¿Sí? Entonces, son formas complementarias, una da la información morfológica y la otra da la información de los complementos. Ahí tenemos el ejemplo, había circulado y la estructura de esa perífrasis es haber más participio. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo tenga que caracterizar una perífrasis, la voy a caracterizar por su estructura. La estructura es haber más participio. Y después vamos a ver la clasificación en los tipos, la clasificación de los tipos de perífrasis. Entonces, el auxiliar, ¿sí?, es el que presenta las categorías de número y persona. Y el auxiliado es el que presenta los complementos, es decir, el que me va a decir
cuantos complementos voy a seleccionar, que son los que ustedes ven ahí. Puede llevar eso, puede llevar más, menos. Bien, entonces acá lo volvemos a repetir, ¿sí? Por ejemplo, para determinar el sujeto yo voy a tener que ver el número y la persona del verbo auxiliar, pero para determinar los argumentos voy a tener que ver el auxiliado. Ahora vamos a ver algunos procedimientos formales para la detección de las perífrasis. Bien, lo primero que les voy a aclarar es que no todas las perífrasis responden de la misma manera a estos procedimientos formales. En algunos son averidóneos para detectar las perífrasis y en otros no, ¿sí? Quienes se ocupan del estudio de las perífrasis verbales lo que dicen es que con que uno de estos procedimientos no funcione significa que no es una perífrasis. Pero también, como en toda la gramática, hay muchas excepciones que hacen que, bueno, además de los procedimientos, haya que tener en cuenta otros elementos. Bueno, entonces, el reconocimiento de una perífrasis hace referencia a la naturaleza sintáctica de la forma no personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa forma no personal que funciona como verbo auxiliado. Entonces veíamos que en este reconocimiento hablamos de la naturaleza sintáctica de la forma no personal, o sea, del auxiliado, ¿sí? ¿El auxiliado qué característica tiene? El auxiliado tiene carga verbal, ¿sí? Y lo que no tiene es carga nominal, adjetival o adverbial. Nosotros habíamos visto en otras de las clases que las formas no finitas o formas no personales del verbo, como el infinitivo, el participio y el gerundio, podían funcionar el participio como verbo y como adjetivo, el infinitivo como sustantivo y como verbo, por eso podía ser núcleo del sujeto, y el gerundio como verbo y como adverbio. En este caso, para las perífrasis, lo que nos interesa es esa carga verbal, ¿sí? De las formas no personales y no la carga nominal. No nos interesa que el infinitivo funcione como nombre. ¿Por qué? Porque si funciona como nombre significa que no hay perífrasis, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que en el reconocimiento lograr detectar la carga verbal para saber si es una perífrasis o no. Vamos a ver ahora el primero de los procedimientos para reconocer una perífrasis, que es la pronominalización, es decir, incluir un pronombre para ver si las formas ante las que estoy presente puede funcionar como perífrasis o no. Por ejemplo, Susana suele ir a Punta del Este. Ella está con la cara tapada porque no quiere que sepan que va a Punta del Este. Susana quiere ir a Punta del Este. Supongamos que ustedes tienen estas dos expresiones y quieren saber si son perífrasis o no, porque a la vista parecen ser dos perífrasis. Yo tengo un verbo conjugado, que sería lo auxiliar, y un verbo en infinitivo, que sería un auxiliado. Entonces, tranquilamente puedo pensar que las dos son perífrasis. Para saberlo, tengo que hacer la comprobación. Yo digo, Susana suele ir a Punta del Este. Lo que hago es pronominalizar la forma del auxiliado. Digo, Susana lo suele. No me queda bien. Susana quiere ir a Punta del Este. Susana lo quiere, sí, quiere ir, ¿sí? Esa queda bien. Entonces, la primera es una perífrasis. ¿Por qué? Porque no la puedo pronominalizar. No puedo pasar ese ir a pronombre. Es una forma fija, una forma que está unida de una manera que yo no la puedo segmentar. En cambio, Susana quiere ir a Punta del Este no es perífrasis. ¿Por qué? Porque yo puedo pronominalizar una de las formas. Entonces, quiere ir a Punta del Este será otra función sintáctica. Él lo quiere, será un objeto directo. La otra forma de reconocimiento de perífrasis es hacer una transformación interrogativa. Vamos a ver a continuación en qué consiste esta transformación interrogativa. Transformación interrogativa de la forma no personal ¿por qué? ¿Qué significa esto? Que yo a la forma no personal la voy a reemplazar por un qué interrogativo. Y vamos a ver cuándo va a dar como resultado una perífrasis y cuándo no. Miren la cara de Moria, qué asustada que está. Susana suele ir a Punta del Este. ¿Qué suele Susana? No queda bien, pues yo tengo que decir qué suele hacer, qué suele ir. No. Susana quiere ir a Punta del Este. ¿Qué quiere Susana? Ir a Punta del Este. En el caso de la segunda opción, que no es una perífrasis, la respuesta es ir a Punta del Este. Pero en el caso de la primera opción, ¿qué suele Susana? ¿Sí? No queda gramatical ese ejemplo. Vamos a ver entonces.
¿Por qué no queda, por qué es agramatical? ¿Qué suele Susana? Porque yo necesito otro elemento para completar y que se entienda. Yo necesito decir qué suele hacer Susana. Entonces, cuando yo estoy trabajando con una perífrasis y quiero, necesito poner un proverbo, que sería el caso de hacer, eso ya significa que no es perífrasis, porque, porque yo tengo que agregar otra forma más. Entonces, en el caso de la interrogación, ¿sí? Lo que sucede es que cuando yo digo ¿qué suele Susana? No me queda gramatical. Tengo que agregar otra forma. ¿Qué suele hacer Susana para que quede gramatical? Entonces, bueno, este reconocimiento interrogativo lo que indica es que cuando yo hago la pregunta y la pregunta me queda bien, queda gramatical, digamos, es porque hay una perífrasis. Pero cuando yo hago la pregunta y no queda bien, como en el caso de suele, es porque no hay una perífrasis. O si yo tengo que agregar un proverbo para que quede bien, como sería el caso de hacer, ¿sí? Ahí significa que, queda gramatical, pero yo tengo que agregar un proverbo. Entonces, para reconocer que no es perífrasis, tiene que quedar bien sin ese proverbo. Y la última de las formas de reconocimiento que vamos a ver es la conmutación estructural. ¿En qué consiste la conmutación estructural? Bueno, como su nombre lo indica, significa que una parte de la perífrasis yo la voy a poder reemplazar por un sintagma nominal o una subordinada. Si yo puedo reemplazar una parte de la perífrasis por un sintagma nominal o por una subordinada, significa que no es perífrasis. Entonces, vamos resumiendo, la perífrasis no se puede pronominalizar, la perífrasis no se puede reemplazar por qué, y la perífrasis no se puede conmutar estructuralmente por otra estructura como sea un sintagma nominal o una subordinada. En cambio, las construcciones que no son perífrasis sí se pueden conmutar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, Susana suele que la dejen ir a Punta del Este. No queda bien, ¿sí? No queda bien. Susana quiere que la dejen ir a Punta del Este. Queda bien, ¿sí? Entonces, si yo puedo decir, Susana suele que la dejen ir a Punta del Este y saco suele ir, vamos a ver que es una perífrasis porque yo no puedo sacar el ir, ¿sí? Que es el ejemplo original. En cambio, en la segunda, cuando digo Susana quiere que la dejen ir a Punta del Este, yo reemplazo la forma ir por una subordinada que es que la dejen ir a Punta del Este y queda bien. Quiere decir que entonces quiere no necesita otra forma para completarse y en cambio suele sí necesita otra forma. Por lo tanto, en el primer caso suele necesita de otro elemento, por lo tanto es perífrasis, ¿sí? Y en este caso, en este segundo caso, Susana quiere no es perífrasis porque se quiere no necesita otra forma, ¿sí? Funciona como un núcleo solo. En cambio, en el otro caso, funciona como dos o más verbos que tienen que funcionar juntos. Y acá vemos el reemplazo por un sintagma nominal. Susana suele la residencia en Uruguay. No me queda bien. Susana quiere la residencia en Uruguay. ¿Sí? Es el mismo caso, nada más que con otra conmutación estructural. Las diferencias están en que en un caso es perífrasis y en otro no es perífrasis. Bien, vamos a ver ejemplos ahora. Vamos a tratar de determinar cuáles son perífrasis y cuáles no en relación a estas formas de reconocimiento formal. Las autoridades aeroportuarias intentaron impedir el paso de Susana. Las autoridades aeroportuarias tenían que impedir el paso de Susana. Ahí nosotros tenemos marcados intentaron impedir y tenían que impedir, ¿sí? Ahora vamos a ver si los dos están bien marcados, si los dos funcionan como perífrasis o en realidad no funcionan como perífrasis. Vamos a hacer la pronominalización. Las autoridades portuarias intentaron impedir el paso de Susana. Las autoridades aeroportuarias lo intentaron. Queda bien. Las autoridades aeroportuarias tenían que impedir el paso de Susana. Las autoridades aeroportuarias lo tenían. No queda bien. ¿Sí? En la segunda algo pasa. Entonces, en el primer caso, yo estoy frente a un verbo que puedo eliminar, impedir y lo puedo pronominalizar, entonces no sería perífrasis. Y en el segundo caso, estoy frente a una perífrasis porque la pronominalización me da negativa, ¿sí? Entonces, en el primer caso, las autoridades portuarias intentaron impedir el paso de Susana. Intentaron impedir no es perífrasis, ¿sí? Intentaron impedir el paso de Susana es simplemente un objeto directo. Y en el otro caso, las autoridades aeroportuarias tenían que impedir el paso de Susana. Tenían que impedir es una perífrasis porque yo no lo puedo pronominalizar.
Vamos a trabajar con el mismo ejemplo con la transformación interrogativa. Imagínense que ustedes llegaron hasta acá y tienen dudas con la pronominalización. Entonces, bueno, vamos a ir a la otra forma de reconocimiento. Las autoridades aeroportuarias intentaron impedir el paso de Susana. Las autoridades aeroportuarias tenían que impedir el paso de Susana. Las autoridades aeroportuarias intentaron impedir el paso de Susana. ¿Qué intentaron las autoridades aeroportuarias? Impedir el paso de Susana. El segundo quedaría, las autoridades aeroportuarias tenían que impedir el paso de Susana. ¿Qué tenían las autoridades aeroportuarias? Ahí pasa algo. Entonces, en el primer caso, ¿qué intentaron las autoridades aeroportuarias? Queda perfecto. Por lo tanto, yo no necesito la unión de dos verbos para transmitir el significado que tengo que transmitir, y esos dos verbos no están unidos. Quiere decir que no es perífrasis. En el segundo caso, fíjense que pasa lo mismo. ¿Qué tenían las autoridades aeroportuarias? Eso es una perífrasis, porque me falta, tenían algo, ¿sí? Entonces, yo tengo que agregar indefectiblemente un proverbo. Y si agrego un proverbo, significa que es perífrasis, porque significa que esa forma tenían o tenían que necesita de otro elemento para completarse. Entonces, ¿qué tenían que hacer las autoridades aeroportuarias? Bueno, ya segunda opción para ver que el primer caso no es una perífrasis y que el segundo caso sí es una perífrasis. Pero supongamos que todavía les quedan dudas, entonces quieren ir a la tercera forma de reconocimiento de una perífrasis, es decir, de dos verbos que van unidos, ¿sí? Y que no se pueden separar. La conmutación estructural. Bueno, a ver, las autoridades aeroportuarias intentaron impedir el paso de Susana. Las autoridades aeroportuarias tenían que impedir el paso de Susana. Vamos a ver qué le pasó a Susana. Yo puedo reemplazar la primera. Las autoridades aeroportuarias intentaron que Susana no entre al país. Pero en la segunda, yo puedo decir las autoridades aeroportuarias tenían que Susana no entre al país. No me queda bien. Entonces, ¿qué pasa? En la primera, la puedo conmutar por nuestra estructura subordinada, quiere decir que no es perífrasis, y en la segunda, yo indefectiblemente necesito que ese verbo tenían que aparezca con otro elemento, ¿sí? Con un infinitivo que lo complete, y por lo tanto la segunda es perífrasis. Hasta acá vimos perífrasis. Ahora vamos a ver brevemente otras construcciones que se llaman locuciones verbales y que difieren de la perífrasis. En tal sentido, cuando analicemos esto, tenemos que tener en cuenta que perífrasis verbales y locuciones verbales se pueden confundir, pero son distintas. Y ahora vamos a ver simplemente, brevemente, algunas características de las locuciones verbales que nos van a permitir diferenciarlas de las perífrasis. También ustedes pueden leer el texto de Gómez Torrego, que está en la bibliografía, que explica bien la diferencia entre las locuciones verbales y las perífrasis y también da formas de reconocimiento. En primer lugar, las locuciones verbales son varias palabras, ¿sí? No necesariamente tengo verbos o formas no personales. Generalmente pueden aparece sí, obviamente, un núcleo que es verbal, que es el verbo conjugado, pero después pueden aparecer otras formas, ¿sí? Pueden aparecer sustantivos, pueden aparecer sustantivos de verbales, ¿sí? Pueden aparecer otras formas. Y digamos, del mismo modo que la locución verbal es una unidad sintáctica, es decir, es una unidad completa, aunque muchas veces se puede confundir con un objeto directo o con otra función sintáctica. Vamos a ver algunos ejemplos, porque cuando vean los ejemplos se van a dar cuenta de que estas son palabras que usamos mucho, pero que también se van a dar cuenta de que se las pueden confundir con las perífrasis. Por ejemplo, ¿cuáles son locuciones verbales? Echar de menos, caer en la cuenta, dar la cara, dejar plantado, estar a la vista, ¿sí? Si nosotros las analizamos, decimos, bueno, a ver, están construidas por una forma que va a estar conjugada, acá está en infinitivo porque la estoy citando, digamos, en la presentación, pero tiene una preposición. Bueno, pero nosotros podemos decir, las perífrasis también, algunas tienen preposición, como vamos a ver luego ahora en la clasificación. No es que una perífrasis no va a tener preposición, sí va a tener preposición. Pero acá lo que vemos es que aparecen otras formas, ¿sí? Que no son formas no finitas. Por ejemplo, cara, ¿sí? Dar la cara es un sustantivo. Pero en realidad yo voy a analizar, por ejemplo, en dar la cara, darla como un objeto directo. No la voy a analizar como un objeto directo. ¿Por qué? Porque dar la cara es una unidad sintáctica en sí misma que tiene un significado distinto a dar y la cara. Yo no doy la cara. Dar la cara tiene un sentido figurado. Lo mismo dejar plantado, estar a la vista, ¿sí? Y a veces pasa también con otras construcciones que acá es donde nos podemos confundir más con las perífrasis,
como dar a conocer, dar de comer, saber hacer, que se considera que están lexicalizadas y que por lo tanto ¿sí? son unidades sintácticas que dan una idea conjunta, en común y única. ¿Sí? Y estas son las que se confunden más con las perífrasis verbales. Por último, lo que les quiero hacer mención es que tanto en el caso de menos en el caso de las locuciones verbales y más en las perífrasis pueden estar interrumpidas por alguna otra palabra, ¿sí? Pueden aparecer palabras en el medio y la perífrasis puede continuar luego de esas palabras. Es decir, además de estar formada por preposiciones, puede introducirse algún elemento en el medio y yo tengo que encontrar una parte de la perífrasis en un lado y otra parte de la perífrasis en el otro, pero siempre dentro de la misma oración, por supuesto. A continuación vamos a ver en el próximo video la clasificación de las perífrasis.